Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este importante material para el despertar de la conciencia. Saludamos y damos las gracias también a todas las personas que, como siempre, comparten, reaccionan a estas conferencias, a este material. De esa manera podemos estar llegando a más personas, a aquellas personas que estén buscando el camino para lograr el despertar de la conciencia, el camino hacia la autorrealización íntima del ser. También agradecemos, como siempre, a todos los administradores de los diferentes grupos a donde llega este video y a aquellas personas que lo aceptan. Realmente nuestro único propósito es llevar un conocimiento que tiene la capacidad de transformar interiormente al ser humano, al que está dispuesto a practicarlo, a vivirlo dentro de sí mismo. No es ningún dogma ni ninguna religión. Nosotros de ninguna manera nos vemos beneficiados con este trabajo que se hace. Simplemente se hace por el deseo de servir, por el servir mismo. Entonces, recordarles también a todas las personas, a los que ven tal vez este material por primera vez, pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Siempre está la descripción en el video, en las diferentes conferencias. Pueden ingresar y allí se les va a enviar el material de las diferentes conferencias. Vamos a estar atentos a las dudas, inquietudes. También de igual manera las dudas las pueden dejar acá en el cajón de comentarios y vamos a estar atentos a resolverlas. Entonces, el día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 12 de la fase A, que es retorno y recurrencia. Esta es una conferencia muy interesante, realmente, para comprender el porqué de muchas cosas que nos suceden en el diario vivir. Creemos que nos suceden las cosas, creemos que hacemos las cosas, pero no hacemos, nos suceden. Estamos repitiendo los mismos errores y comprender pues a qué se debe y cómo poder salir de ese estado en el que nos encontramos. Estas dos de las 48 leyes de las cuales vamos a hablar el día de hoy son, como hablamos, dos de las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Son dos leyes mecánicas. Entonces vamos a dar inicio. Hemos hablado, recordemos, que nosotros tenemos derecho en total a 324.000 existencias con cuerpos físicos humanos. O sea, nosotros venimos a cumplir una labor, a cumplir una tarea, que es lograr la autorrealización íntima del ser, a despertar la conciencia. Ese es el gran propósito de la vida del ser humano, así lo desconozcamos. Así las personas crean que la vida es para parrandear, para divertirse, que incluso la gente piensa, dicen, no, es que la vida es una y se desordenan terriblemente, desconociendo de que esto no es así, de que realmente estamos retornando, ¿sí? Con el propósito de lograr la autorrealización. Entonces, también, antes de iniciar, antes de continuar, es importante, pues vamos a hablar de estas dos leyes, ¿sí? Lo que es el retorno y lo que es la recurrencia. Entonces vemos que hay muchos conceptos en las escuelas pseudoesotéricas o en algunas religiones, tienen el concepto de lo que es la reencarnación. Y algunos dicen, no, es que nosotros reencarnamos. Pero vamos a aclarar esto de una vez. La reencarnación y el retorno son totalmente distintos. La reencarnación es un proceso consciente que hace un maestro, ¿sí? Un maestro que ha logrado cierto porcentaje de conciencia, que está en el camino de la segunda montaña, ha escogido el camino directo, tiene conciencia. Entonces, la reencarnación, el maestro pues elige, bueno, yo voy a nacer en tal lugar, voy a nacer a tal hora, mi papá es fulanito de tal, se llama así, mi mamá es tal, mi cuerpo va a ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Conscientemente, todo conscientemente sabe dónde van a ser, a qué horas, todo el proceso ya lo conoce porque tiene conciencia, ¿sí? Esa es la reencarnación, pero es de seres conscientes, de maestros. Y el retorno, que es totalmente distinto, es lo que nosotros, nosotros con la conciencia dormida, pues hacemos,
¿sí? Nosotros venimos en un proceso de nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, sin siquiera darnos cuenta de que eso está sucediendo. Y ese es el retorno, ¿sí? En eso corresponde esa ley, en este proceso de nacer y morir. Como lo vemos, lo estamos viendo acá, pues tenemos derecho a 324.000 existencias con cuerpos físicos humanos. Entonces, eso quiere decir que hemos venido en este proceso de nacer y morir sin siquiera darnos cuenta de que esto está sucediendo. ¿Por qué? Por la conciencia dormida. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Ahora, veamos que un hombre es lo que es su vida, ¿sí? Entonces, en este momento es importante reflexionar qué es lo que es nuestra vida, qué es lo que yo estoy atrayendo, ¿sí? O sea, si mi vida está llena de constantes peleas, discusiones, de robos, siempre me están robando constantemente o estoy robando, me veo en dramas lujuriosos, etcétera, etcétera. Eso es lo que es mi vida verdaderamente, ¿sí? Y eso es lo que es uno, porque eso es lo que estoy atrayendo. Y si no nos transformamos, si no hacemos un cambio, si no hacemos una lucha por eliminar todos estos aspectos psicológicos, pues en verdad es que estamos perdiendo el tiempo de manera miserable. Y esto honestamente, francamente, como estamos hablando, pues la vida tiene un propósito. La vida no es para venir a divertirnos, a buscar placeres, a buscar fama, a buscar dinero, a buscar propiedades. La vida tiene un propósito más significativo que es despertar la conciencia, ¿sí? Ese es el propósito, poder eliminar los defectos y poder llegar a nuestro ser. De lo contrario, pues estamos perdiendo el tiempo. Porque vemos que si nosotros no nos transformamos, no transformamos lo que es nuestra vida, eso, toda esa constante repetición de dramas, tragedias, comedias, etcétera, etcétera, se va a volver a repetir. Porque la muerte es el regreso al comienzo mismo de la vida, con la posibilidad de repetirla nuevamente. Entonces, como venimos hablando, y ese es el axioma fundamental de esta ley, de la ley de la recurrencia, de que todo se vuelve a repetir, ¿sí? Porque si vemos, fraccionamos la palabra recurrencia, re es de volver, y ocurrencia de ocurrir, volver a ocurrir, ¿sí? Vuelven a ocurrir las mismas circunstancias, las mismas situaciones. Entonces, para aclarar, para desglosar y que nos vaya quedando más claro a medida que vayamos avanzando, el retorno, esta ley pues tiene que ver es con el proceso de nacer y morir, terminar una existencia y volver a iniciar otra. Y la recurrencia pues es la repetición de todos esos dramas, tragedias y comedias en los distintos retornos, para que nos vaya quedando claro. Entonces, se habla del destino, ¿sí? Algunas personas hablan del destino y en verdad es que sí existe. O sea, nosotros traemos nuestra vida escrita, ¿sí? Ya está escrito, incluso hasta cuándo podemos morir, cuándo vamos a morir. Pero nosotros, mediante el trabajo del despertar de la conciencia, mediante este trabajo, mediante la revolución en los tres factores de la revolución de la conciencia, podemos liberarnos, ¿sí? Liberarnos de este proceso. Porque si digamos, una persona, alguien tenía que morir a determinada edad, digamos, tenía que morir a los 25, 30 años por el alcoholismo, iba a terminar en un accidente, ¿sí? Iba a morir en un accidente y esa persona elimina ese defecto psicológico del alcohol, de la drogadicción, lo elimina de su interior, pues de hecho está alargando su vida, ¿sí? Entonces si tenía que morir a esa edad, pues ya no va a suceder, porque ha eliminado el defecto. Y esto es muy interesante y muy importante que nosotros lo comprendamos. O sea, realmente no estamos haciendo cosas nuevas, sino que la vida se nos está repitiendo. Entonces, veamos un ejemplo para que vayamos comprendiendo de manera más clara esto.
veámoslo en el caso de un muchacho, ¿sí? Bueno, nace en una familia normal, ¿sí? Bueno, va creciendo, comienza su proceso de crecimiento de 7 a 8 años, digamos, en ese proceso se subió a un árbol, se trepó a un árbol y se trepó con algún primito y bueno, se cayeron los dos, tuvo una fractura, se fracturó un brazo, digamos, listo, así sucedió, sigue creciendo, conoció, digamos, a la adolescencia una parejita, ¿sí? Fue creciendo, perdón, continuó creciendo, ya en la adolescencia, digamos, eh, conoce las drogas, el alcoholismo, ¿sí? Comienza el proceso de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, etcétera, sigue creciendo, digamos a la edad de 20, 30 años tiene un hijito, ¿sí? Crece y bueno, digamos, llega en un momento, llega a los 40, 50 años y lo matan por X o Y motivo, en una pelea, en una discusión, y ahí terminó su existencia, ¿sí? Terminó su existencia en ese punto. Pero entonces, ¿qué sucede? Va a volver si tiene derecho a otra existencia, ¿sí? No se le han cumplido las 108 existencias, tiene derecho a otra, vuelve, va a volver a tener un nuevo cuerpo físico y se va a volver a repetir la misma situación, ¿sí? Entonces, va a volver a nacer, a la edad de 7, 8 años le va a volver a suceder el mismo accidente, va a conocer las mismas personas con las que estaba, va a volver al alcoholismo, a la droga, etcétera, etcétera, y vuelven y lo matan y así consecutivamente. O sea, como hablamos, nosotros creemos que estamos haciendo cosas nuevas, pero no es así. Incluso nuestros defectos psicológicos, a través del falso sentimiento del yo, nos hacen creer que estamos haciendo cosas nuevas. Digamos, con el fornicar, con la fornicación. ¿Sí? El defecto nos dice, tiene curiosidad, siente curiosidad, uy, ¿qué será eso de fornicar? ¿Qué será eso de practicar sexo así, aquí, allí, o de fumar, o de tomar? Nos hace pensar que eso nunca lo hemos hecho. Pero cuando venimos repitiendo existencias, ¿cuántas existencias venimos en este proceso, degenerándonos? El defecto quiere volver a experimentar, ¿sí? Quiere seguir alimentándose. Entonces nos hace creer, nos hace pensar que estamos haciendo algo nuevo cuando no es así. Entonces, de esa manera vemos que arrastramos de existencia en existencia cada uno de nuestros errores. Cada uno, todos esos procesos se vuelven a repetir hasta que nos decidamos en eliminarlos. Acá en este momento pues podemos ver un ejemplo bastante interesante, una historia de una persona en Rusia que bueno, había tenido su proceso de vida, él había nacido, nació en una familia normal, sus padres murieron, quedó huérfano, lo crió un tío, ese tío pues tenía una sobrina, bueno, fue creciendo, ¿sí? Se involucró con su prima, con su propia familiar y eso le generó una cantidad de situaciones en su vida, problemas, etcétera, etcétera. Y se encontraba en determinado momento de su vida en un bar con tristeza, con melancolía, diciendo, si yo tuviera la oportunidad de volver atrás, el tiempo atrás, no cometería los mismos errores, decía. Y una persona, un conocido, le dijo, pues mira hermano, hay un maestro, hay una persona que le puede colaborar, ¿por qué no va allá? Y bueno, lo escuchó, se fue para allá y el maestro, la persona le dijo, te estaba esperando. Y el otro le dijo, pues ¿cómo que me estaba esperando si yo hasta ahora lo conozco? ¿Sí? Entonces le comentó la situación, dijo, yo quisiera volver a nacer porque sé que no volveré a cometer los mismos errores. Él le dijo, yo no estaría tan seguro. Y bueno, le ayudó, volvió a nacer, ¿sí? Volvió a nacer y otra vez lo mismo, ¿sí? Quedó huérfano nuevamente, quedó con su tío,
conoció a su prima, volvió y se involucró con la prima, otra vez las mismas circunstancias, las mismas situaciones, los mismos problemas, y llegó hasta el mismo punto, llegó al bar a repetir las mismas palabras, y entonces esto nos queda para reflexionar, que en verdad, o sea, uno muchas veces cuántos momentos, en qué circunstancias de nuestra vida hemos repetido lo mismo, ¿no? Si tuviera la oportunidad, no volvería a cometer los mismos errores, y la verdad es que no. O sea, mientras nosotros no eliminemos esos defectos psicológicos que nos llevan a estos errores, pues vamos a continuar repitiendo las mismas circunstancias, los mismos errores, los mismos dramas, tragedias, comedias. O sea, realmente el cambio no es algo fortuito, el cambio requiere esfuerzos, ¿sí? Requiere estudio, requiere eliminación de esos defectos que nos llevan al sufrimiento. Entonces, te he hablado mucho de esto, de las vidas sucesivas, según la literatura pseudo-esotérica, pseudo-ocultista, pero en verdad, ocupémonos de las existencias sucesivas, eso es lo real, ¿sí? Como hablamos, vamos a retornar 324,000 veces. Esas son las existencias sucesivas. Entonces, la vida pues de cada uno, o sea, en todos sus tiempos, es siempre la misma, ¿sí? Siempre estamos repitiendo las mismas situaciones, de existencia en existencia, a través de los innumerables siglos, ¿sí? Hemos venido repitiendo lo mismo, las mismas circunstancias, con las mismas personas. Cambia el ambiente, ¿sí? Digamos, cambia el set, digámoslo en el ambiente de una película, pero el guión, los actores siguen siendo los mismos, ¿sí? Por eso muchas veces sucede, y esto está relacionado con esto mismo, sucede, personas llegan, o nos ha sucedido, a ustedes les habrá sucedido en algún momento, llegan a un lugar nuevo que jamás en esa existencia habían conocido, llegan y sienten, hay una sensación, eso que llaman el déjà vu, dicen, uy, pero espere, yo esto ya lo conocía, yo ya había estado en este lugar, y sienten esa sensación. ¿Por qué? Porque es que en otra existencia ya había estado ahí, ¿sí? O sea, no es algo fortuito, está volviendo a repetir la misma situación, o volvemos a conocer las mismas personas nuevamente, conocemos a una persona en un lugar y nunca la habíamos visto y sentimos que ya la conocíamos de hace tiempo, ¿sí? Por este mismo proceso de la recurrencia. También es importante ver que continuamos en la simiente de nuestros descendientes, y esto incluso ya está comprobado, ¿sí? Vamos a nacer en lo que hemos sembrado. Entonces, esto nos queda para reflexionar qué estamos sembrando. Si una persona siembra discordia, su familia ha sido irresponsable con su familia, no responde como debería ser, se la pasa tomando, bebiendo, maltrata a su esposa, no cuida a sus hijos debidamente, los dineros no los distribuye bien, pues ¿dónde van a ser esa persona? No van a ser en una nueva existencia en un palacio, no, van a ser en esa ruina, en ese desorden que sembró, ¿sí? Y esto ya está comprobado y se puede comprobar. Esto que estamos hablando el día de hoy, no estamos hablando o infundiendo una nueva creencia, sino que todo esto se puede comprobar mediante el trabajo interior, mediante el desdoblamiento astral. Entonces, ¿cómo hablamos? Hemos repetido, digamos, en la vida, ¿no? Hemos vivido una cantidad de circunstancias, una vida con sus procesos, con sus dramas, tragedias, comedias. Conocimos a una pareja, tuvimos peleas, discusiones aquí y allá, tuvimos un hijo, luego nos separamos, tuvimos otra pareja, etcétera. Así hasta el proceso de la muerte. Esa vida que tuvo esa persona queda grabada como en un cassette, ¿sí? Y cuando muere, pues va a la nueva existencia y ese cassette se pone a rodar nuevamente y vuelve y repite la misma situación, ¿sí? Proyecta esa película en la nueva existencia. Entonces,
para que nos vaya quedando claro. Bueno, si no es así, cualquier duda, cualquier inquietud, nos la pueden ir dejando en los comentarios o en el WhatsApp también. Pues la repetición de dramas, tragedias y comedias es un axioma fundamental de la ley de la recurrencia. Eso es la ley de la recurrencia, volver a repetir las mismas circunstancias, las mismas situaciones en los diferentes retornos. Entonces, reflexionemos en lo siguiente, de que todas estas situaciones, todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, discusiones, frustraciones, enamoramientos, etcétera, etcétera, deudas, problemas económicos, etcétera, etcétera, todo eso se debió a los actores que llevamos en nuestro interior, se debió a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, esas escenas siempre repetidas se deben a nuestros defectos. Es decir, entonces, las peleas, las discusiones, etcétera, etcétera, se suceden por nuestros defectos. Pero entonces, si nosotros logramos desintegrar el defecto, desintegrar el actor, pues vamos a eliminar la circunstancia, vamos a eliminar las escenas, porque sin actores pues no pueden haber escenas, y esto es algo irrefutable, irrebatible. O sea, como hablamos hace un momento, si digamos, o sea, lo que es el destino, el llamado destino, realmente es algo que existe, así sucede, ¿sí? O sea, nuestra vida ya está escrita, ¿sí? Todo el proceso en donde nosotros vamos a morir, quién vamos a conocer, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces, digamos, si tenemos que morir por la droga, por el alcohol, o vamos a morir en una pelea, en una discusión, por la ira, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo elimino ese defecto psicológico del alcoholismo, de la droga o de la ira que me llevan a la muerte, pues ¿qué pasa? Esa escena donde yo iba a morir, pues ya no va a suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque murió el actor. Entonces voy generando una verdadera transformación, ¿sí? Porque los cambios exteriores dependen del trabajo interior, dependen del esfuerzo que estemos haciendo por liberar la conciencia, por hacer un trabajo sobre nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante que lo reflexionemos. Los cambios, ¿sí?, van a venir si eliminamos el actor, eliminamos el defecto psicológico que está generando la recurrencia. Y así, de esa manera, es como nosotros verdaderamente podremos llegar a la libertad, porque no somos libres, no somos libres para nada, somos totalmente marionetas de nuestros propios defectos psicológicos. Estamos repitiendo constantemente lo que nuestros defectos quieren que pensemos, que hagamos, que digamos, etcétera, etcétera. No somos nosotros los que estamos tomando nuestras decisiones. Entonces, si nosotros logramos eliminar el defecto, podremos llegar a la libertad, liberarnos de estas dos leyes del retorno y de la recurrencia. Entonces, cada uno de estos defectos que cargamos en nuestro interior, pues repite de existencia en existencia el papel, ¿sí? Y si desintegramos el defecto o el actor, el papel muere, concluye. Entonces, digamos, tenemos un actor, el actor de la ira, el defecto de la ira, y él tiene sus escenas en las cuales va a participar en nuestra vida. Tiene peleas, tiene discusiones, va a discutir con fulanito, con X, con aquí, con fulano. Tenemos el yo de la lujuria, tiene una cantidad de parejas con las cuales, de citas, ¿sí?, que va a tener a lo largo de la existencia, así con el yo ladrón, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos viviendo una vida nueva. O sea, ¿por qué? Porque es que, como ya hablamos en la conferencia número 2 de la muerte, lo que es la muerte y lo que muere, pues nuestros defectos psicológicos, cuando termina una existencia, cuando morimos, ellos no mueren, ¿sí? Los cargamos de existencia en existencia.
Y mientras nosotros no los eliminemos, pues ellos van a seguir. Y ellos van a seguir repitiendo todo lo que tienen que hacer. Si nosotros reflexionamos seriamente en esta ley de la recurrencia o la repetición de escenas en cada retorno, en autoobservación, pues vamos a descubrir el hilo secreto de toda esta cuestión, ¿sí? Por eso es tan importante el trabajo de la autoobservación, el trabajo de la muerte psicológica, para darnos cuenta de esta constante repetición de escenas, tragedias, comedias, que incluso esta ley de la recurrencia pues también se ve inmersa en nuestro día, en nuestro diario vivir. Vemos, si ustedes paran y reflexionan un momento, pueden observar su diario vivir, que siempre es el mismo, ¿sí? Digamos, siempre se despiertan en determinado momento, es temprano, es una buena hora para levantarse, pero siempre hay un defecto psicológico de la pereza que no nos permite, que es otro rato acostado ahí, 10 minutos, 20 minuticos más, y ese defecto pues genera una cantidad de situaciones, luego vienen peleas, discusiones, me regañan en el trabajo, etcétera, etcétera, y al otro día pues vuelve y sucede lo mismo, ¿sí? Entonces vemos esa ley de la recurrencia incluso inmersa en el diario vivir. Pero entonces, si yo hago un esfuerzo por eliminarlos, ¿sí? Pues esas recurrencias pues dejan de existir, esos actos. Veamos un ejemplo, diferentes ejemplos para que vayamos comprendiendo. Digamos, una persona, un varón, a la edad de 25 años, conoció a su pareja, conoció a su enamorada, a una persona, a una chica, la chica tenía 18 años, ¿sí? En una existencia, en la próxima existencia, se van a volver a encontrar, ¿sí? Eso va a volver a suceder. Entonces, el muchacho tenía 25 años y la chica tenía 15. Los defectos psicológicos, ¿sí?, de las dos personas se van a empezar a buscar. Y esto se da por debajo de la razón. Telepáticamente se van comunicando hasta el punto en que se vuelven y se encuentran, ¿sí? Y ellos creen, o la persona puede llegar a creer, conocí a esta nueva persona por cosas de la vida, por casualidad. Las casualidades, ya sabemos, las casualidades no existen, existen las causalidades. Detrás de todas las situaciones hay una causa, ¿sí?, que lo lleva. Entonces, vuelve y se repite, vuelven y se conocen. Entonces, digamos, un ejemplo, en este mismo caso, digamos, están en un mirador, ¿no? Están en un lugar, están en un parque, ¿sí? Y, digamos, entre los defectos, como les digo, estos se comunican telepáticamente, por debajo de la razón. Las personas ni siquiera se dan cuenta de que esto está sucediendo, ¿sí? Entonces, un defecto le dice, no, usted me va a decir, me va a pedir prestado unos binoculares o me va a pedir la hora, ¿sí? Y yo se la voy a dar. Y esto es literalmente así, ¿sí? Entonces, se sucede la situación, como la persona no se autoobservan, creen que pues están haciendo lo que ellos deseen, ¿no? Pero están haciendo lo que el defecto quiere, ¿sí? Y vuelve y se repite la circunstancia. Vuelven y se conocen y suceden todo lo que tiene que suceder. Estas recurrencias son como una caja de regalo, ¿sí? Una caja de regalo, una caja sorpresa, puede traer muchas cosas, ¿sí? Entonces, una recurrencia puede traer, pues bueno, palabras bonitas, besos, abrazos, cariños, regalos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también trae discusiones, peleas, problemas, etcétera, etcétera, hijos también, es el caso, ¿sí? Entonces todo eso va a tener que volver a suceder, ¿sí? Entonces, aunque las personas crean que es algo nuevo, pues no es así. Entonces vemos muchos casos, muchas situaciones que suceden, ¿sí?
Digamos, una persona se va de un país a otro eh, muy lejano, ¿sí? Y suceden una cantidad de cosas, incluso vemos hasta que matan a una persona, matan a una de la pareja, ¿sí? A la mujer o al varón, etcétera, etcétera. ¿Y por qué suceden esas situaciones? Dirían las personas, no, qué casualidad que esto y que lo otro. Pues no, se volvió a repetir la recurrencia, ¿sí? Y había una recurrencia y se tenía que volver a repetir. En el caso de una pelea, una discusión, ¿sí? Dos personas, digamos, por una discusión de bienes raíces, por una casa, ¿sí? Vuelven y se pelean y se discuten los yoes, los defectos psicológicos, pues se van comunicando telepáticamente y va a volver a suceder la misma situación, ¿sí? Como les digo, como las personas no conocen la autoobservación, pues todo esto se va alimentando, ¿sí? Y hay pequeños actos, hay pequeñas situaciones que van alimentando la recurrencia. Digamos, una mirada que en este caso de una pelea, de una discusión, lo mira mal, lo mira feo, y bueno, son cositas que van alimentando la situación, ¿sí? Luego le grita, le insulta, lo mira feo, etcétera, etcétera, hasta que llega y sucede la situación como tal, que se pelean, se discuten, o hasta llegan y se matan, ¿sí? Pero todo esto por esta ley de la recurrencia, por los defectos psicológicos, como hablamos. Ellos son actores, ¿sí? Son actores que van a venir a repetir sus escenas. Tienen que repetirlas. Pero si nosotros los eliminamos, pues eliminamos esas escenas y generamos de verdad transformaciones, cambios. Como les digo, si nos íbamos a pelear, a discutir con una persona eh, y eliminamos ese defecto de la ira, pues se elimina esa situación. Si digamos en el caso de una persona lujuriosa, pues tenía una cantidad de parejas, digamos ya tiene su esposa o su esposo estable, ¿sí? Pero tiene su yo de la lujuria, ¿sí? Tiene una cantidad de compromisos con otras parejas, pero si elimina ese defecto, pues esos compromisos los elimina, ¿sí? Se acaban. Entonces, dentro de nosotros pues viven muchas gentes, llenas de compromisos. Cada uno de esos defectos tiene compromisos. El ladrón, pues carga con su cueva, ¿sí? Con su cueva de ladrones y tiene sus compromisos. Tiene que robar a fulanito, robar a sutanito, etcétera, etcétera. Y si digamos, ese yo ladrón, pues tiene recurrencias también de muerte o de matar a alguien, pues también lo va a hacer, ¿sí? Lo mismo el lujurioso, pues carga en su interior pues una casa de citas, eh, tiene que conocer a fulanita, a María, a Teresita, etcétera, 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 y toda esa cantidad de citas, ¿sí? Que la persona puede decir, no, qué chévere, que esto y que lo otro, pero pues no, está repitiendo las mismas situaciones, ¿sí? Y como les decía hace un momento, pues no son solo besos y abrazos. Si habían peleas, si habían discusiones con esa recurrencia, pues se van a volver a suceder. Entonces, todos estos compromisos suceden por debajo de la razón, ¿sí? Son hechos que ignoramos, que nos suceden por debajo del subconsciente, por debajo del inconsciente. O sea, la razón ni lo sospecha. Por eso es importante, es necesario el trabajo del despertar de la conciencia, estar en autoobservación constantemente. Esto es lo valioso de estas enseñanzas, lo valioso de este conocimiento, pero de aplicarlo verdaderamente, ¿sí? Porque si no, pues vamos a estar repitiendo una cantidad de dramas, tragedias, comedias, sin siquiera darnos cuenta de que lo estamos repitiendo. Y realmente, pues, tenemos la ilusión, una persona tiene la ilusión de hacer algo, pero no hacemos nada. Solamente, simplemente nos suceden. Nos vuelven a suceder las mismas situaciones. Para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿sí? Que nos vaya quedando
claro esto, es totalmente mecánico, no es nada nuevo. Y pues todo esto sucede, o sea, nuestra personalidad ayuda a que nuestros defectos se puedan manifestar. Simplemente es el instrumento que permite que los yoes cumplan sus compromisos, ¿sí? Y todo esto sucede por debajo de la razón. Lo peor es que nosotros nos creemos muy sabios, pero lo peor es que no sabemos, ¿sí? Y lo peor es que ni siquiera sabemos que no sabemos. O sea, no sabemos que estamos desconociendo el proceso de todas estas leyes, del retorno, de la recurrencia, de que nuestros defectos son los que están actuando, están viviendo nuestra vida. Vivimos de manera totalmente vegetal, ¿sí? Y vegetar no es vivir, como decía el maestro Samael. Tenemos que hacernos conscientes de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras omisiones, estar en autoobservación, observar el defecto psicológico, eliminarlo, erradicarlo en nuestro interior. Para de esa manera generar una transformación, generar un verdadero cambio en nuestra vida y lograr la autorrealización. Porque digamos un ejemplo, también sucede el caso, pues esta no es la primera vez que nosotros estamos intentando lograr la autorrealización, lograr el despertar de la conciencia. Venimos existencia tras existencia intentando hacer un trabajo, pero hubo un defecto psicológico que nos hizo salir, nos sacó del trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, pudo ser bien por la ira, por un proceso de ira, o por procesos de problemas económicos, o por la lujuria, o por el adulterio, que nos salimos, ¿sí? Nos sacó eso del trabajo. Entonces es importante hacer un esfuerzo, escudriñar, estudiar todos estos defectos psicológicos que nos pueden llevar a salirnos del trabajo, ¿sí? Porque si ya sucedió una vez, pues va a volver a suceder. Necesitamos eliminarlo, erradicarlo para poder eliminar esa situación y continuar, ¿sí? Es importante también reflexionar y ver lo siguiente. O sea, nosotros somos míseros leños arrastrados por las aguas embravecidas del mar de la existencia. O sea, nos suceden las cosas como cuando llueven o relampaguean, ¿sí? Nos suceden totalmente de manera mecánica. No manejamos nosotros las situaciones, sino que las situaciones nos manejan a nosotros. Pero mediante un trabajo interior arduo, mediante disciplina, ¿sí? Muriendo en sí mismos, eliminando el defecto psicológico, podremos salir de este estado lamentable en el que nos encontramos. O sea, realmente nosotros no podríamos despertar sin morir previamente. O sea, aquellos que buscan despertar sin haber eliminado el defecto, pues andan por el camino del error. El verdadero despertar, para que nazca lo nuevo dentro de nosotros, debe morir lo viejo, ¿sí? Y para que podamos transformar nuestra existencia, necesitamos eliminar los diferentes defectos que nos llevan a esa repetición de dramas, tragedias y comedias. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace, ¿sí? Si no eliminamos el defecto, pues el defecto va a seguir repitiendo las mismas circunstancias, las mismas situaciones, va a seguir teniendo sus mismos actos. Esto para que nosotros lo reflexionemos y lo tengamos en cuenta. Y quien despierta adquiere por tal motivo, pues, plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, y llegará a la felicidad. Espero pues el tema haya quedado claro, esté quedando claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos la pueden ir dejando en el cajón de comentarios. Entonces, antes de terminar, veamos lo siguiente. O sea, hay recurrencias que son más pesadas las unas que las otras. Es decir, digamos,
recurrencias de lujuria, recurrencias de adulterio, de ira, son recurrencias muy pesadas, o sea, que tienen una fuerza a que tienen que suceder, ¿sí? O sea, nosotros podemos y tenemos que eliminar la situación, ¿sí? ¿Y cómo la eliminamos? Eliminando el defecto psicológico, ¿sí? Mediante trabajo interior, mediante muerte psicológica, meditación, ¿sí? Pero entonces, veamos también, o sea, hay una forma que es lo que vamos a aprender en la conferencia, en la próxima conferencia, la conferencia de leyes de karma y dharma, ¿sí? Cómo poder negociar estas situaciones, porque a nosotros nos pueden mostrar en el astral, en el mundo de los sueños. Digamos, cuando soñamos con el 10, nos muestran el 10, vemos el 10 es la recurrencia. Nos están diciendo que algo va a volver a suceder, que se viene una recurrencia. Bien puede ser una recurrencia de muerte, o bien puede ser una recurrencia de adulterio, etcétera, etcétera. Y eso, pues nosotros lo podemos negociar. Ya lo vamos a aprender en la siguiente conferencia, ¿sí? Hacemos nuestro negocio, nos comprometemos con la ley divina. La ley divina nos va a colaborar, ¿sí? Tenemos que cumplir con lo que nosotros nos comprometemos y podemos trascender esa situación. Pero para que lo aclaremos, o sea, podemos, digamos, teníamos que morir, ¿sí? Nos mostraron en el astral que íbamos a morir, ¿sí? Pero entonces hago el negocio, lo puedo trascender. Eso no quiere decir que yo haya eliminado el defecto de, digamos, la ira era la que me iba a llevar a esa situación. Eso no quiere decir que yo he eliminado el defecto. Pude trascender esa recurrencia, como una escena que había, ¿sí? Pero tengo que eliminar el defecto. Tengo que eliminar el defecto para que las demás escenas que se vengan, pues ya no sucedan, ¿sí? Esto para que lo tengamos eh, claro, presente. Espero pues el tema haya quedado claro. Terminamos con esta frase: un hombre es lo que es su vida. Si no transforma su vida, pues están perdiendo miserablemente el tiempo. Entonces espero haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud nos la pueden ir dejando, nos la pueden dejar en el cajón de comentarios. Esta es una conferencia realmente muy interesante para que nosotros comprendamos y reflexionemos también en el origen de nuestras situaciones, de nuestras tragedias, de nuestras comedias. ¿Por qué suceden? ¿Sí? Arrastramos esas tragedias, comedias, es porque estamos arrastrando los mismos defectos, ¿sí? Y si nosotros logramos eliminar el defecto, pues eliminamos esa situación. Antes de terminar, quisiera comentarles un ejemplo para aclarar más este aspecto, que quede más claro en ustedes, ¿sí? Sucedió el caso de un familiar que, bueno, ella tenía estos conocimientos, tenía estas enseñanzas, y bueno, en el astral le habían mostrado que se le venía una recurrencia, ¿sí? O sea, allá todo es a través de un proceso simbólico, todo simbólico, tenía una recurrencia. Y bueno, listo, sucedió así. Pues no le prestó mucha atención. Sucedió que viajó a un lugar, ¿sí? Y preciso, pues ahí conoció a la persona que tenía que conocer, y sucedió una cantidad de situaciones, ¿sí? Incluso pues es que a uno le advierten en el astral. Como les digo, a uno en el astral le están mostrando. A través del número 10 nos pueden decir, bueno, se le viene X o Y situación. Nosotros debemos estar atentos. Como les hablé, se pueden negociar, se pueden trascender a través de los negocios con la ley, que vamos a aprender en la próxima conferencia. Entonces, muchas gracias, compañeros. Espero el tema haya quedado claro. Si no es así, vamos a estar atentos a las dudas e inquietudes. Entonces, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo con la conferencia número 13, que son las leyes de karma y dharma. Entonces, muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima.